Iniciando grabación. Gracias, maestra. Muy buen día. Saludo con especial afecto y admiración a todas las personas que se encuentran en este momento, en esta sesión virtual, a la que convoca la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y saludo a ustedes con mucho afecto porque lo siento como una gran familia, todos los que tenemos el privilegio de vivir en este país, pues somos una enorme familia. Y por eso, aunque en muchos casos no tengo el privilegio de conocerles, sin embargo los saludo con ese afecto que se saluda a los amigos, a los antiguos camaradas con los que hemos recorrido una buena parte de nuestra historia. Pero también con mucha admiración, porque pues ustedes, sin excepción, son personas cuya agenda de día a día es muy completa. Hay muchísimos asuntos personales, laborales, familiares, de todo tipo que requieren su atención y, y pues aún así se dan tiempo para, por ejemplo, como en este caso, cursar el diplomado en Derechos Humanos Político-Electorales ofrecido por la Escuela Judicial Electoral. Entonces eso implica, es decir, se entiende que hacen un uso racional del tiempo, que tienen una gran calidad de autodisciplina, porque implica constancia, perseverancia, metas a cumplir. Y eso, pues, siempre es admirable. Les admiro que se den ese tiempo para estudiar, como en este caso, un diplomado. Quiero aprovechar este foro magnífico que me ofrece la Escuela Judicial Electoral para públicamente frente a ustedes dar las más cumplidas gracias a las y los señores magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral, así como también a la doctora Gabriela Rubalcaba y a su equipo de colaboradoras y colaboradores, todos quienes confiaron en mí para impartir este tema, que es un tema muy interesante y que ofrece muchas aristas. En realidad es muy poco tiempo el que tenemos para platicar de muchas cosas que se refieren al tema de la libertad de expresión. Antes de iniciar el desarrollo de esta temática, quiero hacer estas acotaciones. Es posible que a lo largo de la explicación surja en ustedes dos tipos de situación. Preguntas, algo que no quedó claro o que quieren que se profundice. Esa sería una situación. Y la otra, el que quieran hacer un comentario, porque ustedes son personas que muchos trabajan en instituciones de tipo electoral, partidos políticos, OPLES, e institutos o tribunales locales, en fin, y, y pues tienen experiencias y tienen lecturas y han vivido muchas cosas, entonces a lo mejor quieren hacer una aportación que enriquezca este comentario. Entonces, no se preocupen, en cuanto surja la duda o la idea de participar, pueden interrumpir porque como no puedo ver a toda la audiencia, es posible que si accionaras la mano electrónica, pues no la apreciara. Entonces, abre el micrófono, interrumpe, estamos entre amigos, no es una descortesía de tu parte ni nada. En cuanto yo me percate que quieres hablar, te voy a ceder la palabra y con mucha atención escuchamos tu pregunta o tu comentario. Esa es una acotación. De todas maneras, tendremos, aunque sea muy breve, una parte al final de preguntas y respuestas, como es lo usual. Pero no necesitas esperar ese tiempo, puedes interrumpir. La segunda, esta presentación que ustedes están viendo en pantalla y que me va a servir en esta sesión y en la de mañana para desahogar el tema, ese es un material que se hizo pensando en ustedes, los participantes, las personas que están inscritas en el diplomado.
es tu material. Entonces mañana, cuando terminemos nuestra actividad, se las voy a hacer llegar a sus dispositivos por intermediación de las autoridades de la Escuela Judicial Electoral, que siempre han sido pues muy solidarias, muy comprensivas en esto, y pues ellos tienen sus correos y se los vamos a enviar, o sea que el material es suyo. Eso se los digo para que no se tomen la molestia de tomar nota o fotografía, cosas así de algunas láminas que te interesen. Pues no hay necesidad porque el material es tuyo, nada más que será mañana que te lo hagamos llegar. Dichas esas aclaraciones o acotaciones, pues vamos a dar inicio a nuestro tema de esta mañana. Primero quiero plantear a su consideración un objetivo general, porque el que no sabe a dónde va no sabe si ya llegó, entonces tenemos que trazarnos un objetivo o varios objetivos a lograr en estas dos sesiones. Entonces, al concluir las dos sesiones programadas por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para analizar esta temática, las personas cursantes, o sea, ustedes, eh, pues tendrán la información, esa es mi responsabilidad, aportarles, hacerles llegar toda la información adecuada para que ustedes puedan definir el derecho de libertad de expresión. Empecemos por ahí. ¿Qué entendemos por libertad de expresión? También veamos la vinculación a la materia político-electoral como un derecho humano fundamental, ¿sí? Es decir, la libertad de expresión va más allá de lo político-electoral, porque puede haber expresión no solamente en asuntos políticos y electorales, sino también, por ejemplo, en manifestaciones artísticas, en ideas religiosas, en comentarios, opiniones en redes sociales. En fin, la libertad de expresión es el género, es muy amplio. Nosotros, claro, lo vamos a constreñir al aspecto político electoral, dado a pues, la tendencia del diplomado que habla de la materia político electoral y además la institución que lo imparte, que es la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero la libertad de expresión la tendremos en todos los ámbitos que se nos pueda imaginar en la vida social. Ahora bien, es un derecho humano fundamental. Así lo debemos entender y te voy a dar la información para que afirmemos, para que afiancemos esa idea. El origen de su reconocimiento no siempre fue aceptada la libertad de expresión. Nos costó mucho esfuerzo a lo largo de la historia, no solamente nacional, sino internacionalmente, el que se nos, pues, reconociera ese derecho que es tan importante, el que yo me pueda expresar. Y tenemos que determinar quiénes son los titulares de ese derecho, quiénes son quienes pueden exigir y quiénes están obligados a cumplir. Las bases constitucionales, además, convencionales y legales que lo sustentan. O sea, en materia político-electoral, ¿en qué parte de la Constitución, en qué leyes y en qué documentos de convencionalidad encuentro expresado ese derecho de la libertad de expresión? Y finalmente su vinculación con la libertad de prensa. Toda esa información te la voy a dar porque, por ejemplo, la libertad de prensa es muy importante, está vinculada muy íntimamente con la libertad de expresión, no porque sea el único medio a través del cual me puedo expresar, pero es frecuente, sobre todo en materia político-electoral, la labor del periodismo, pero además esa libertad de prensa que está vinculada a la libertad de expresión, pues tiene muchos ámbitos, muchas cosas que incluso exceden lo político electoral, desde luego, y hoy por hoy es muy importante
ver cuál es el campo profesional de los periodistas, cómo han sufrido en muchos momentos agresión a su desempeño, incluso con grave riesgo de su integridad y de su vida. Eh, estas cosas pues son muy preocupantes, son focos rojísimos y vamos a ver cómo el Tribunal Electoral ha manifestado su criterio respecto a esta profesión, la digna y muy importante para una sociedad labor del periodista. Pues todo eso vamos a darles la información pues más amplia que podamos para que ustedes normen su criterio. Esos son los objetivos que queremos lograr al término de las 2 sesiones. Consecuentemente, el temario que van a ver enseguida está congruente, es correspondiente a los objetivos que queremos lograr. Primero una introducción para entrar en materia, para ver, acotar el campo de acción en el que nos vamos a desempeñar. Y ya entrando en la temática, pues como les decía, un concepto de libertad de expresión. Vamos a ver si estamos hablando de lo mismo, porque si cada quien tiene su propia idea de lo que es el concepto de libertad de expresión, pues quizás no podamos entendernos. Entonces vamos a tratar de uniformar nuestro criterio, nuestra definición. ¿Qué elementos constitutivos debemos encontrar en esa libertad de expresión? Y es importante identificarlos para que sepamos tutelarlos y, en su caso, exigir su cumplimiento. ¿Quiénes son los titulares? Como les decía, ¿quiénes pueden ser personas que reclamen ese derecho de libertad de expresión? Y luego, ¿en qué parte de la Constitución están las principales disposiciones que se refieren al respecto? Lo mismo, las bases convencionales, ¿sí? ¿Qué documentos ha firmado el Estado mexicano en torno a esto? Las bases legales, cuáles son las leyes que nos rigen en este caso en materia de libertad de expresión, sobre todo enfocándolo, repito, a la materia político-electoral, dada la naturaleza del diplomado. La vinculación de la libertad de expresión con la libertad de prensa, como decíamos. Y luego, en el número 8, criterios judiciales. Aquí la labor del tribunal, a través de tesis relevantes y de jurisprudencia, es abundantísima, pero no solamente hay que ver que es mucho, es mucha la información, muchos criterios que ha ido emitiendo la sala superior en torno a la temática, sino que además de ser mucha, es muy trascendente, es muy importante. Cada tesis y cada jurisprudencia es digna de análisis, de reflexión. La labor ahí del tribunal ha sido muy abundante y de mucha trascendencia. Ya platicaremos de eso, es el último tema que vamos a tratar. Y luego vendrán las conclusiones, que esas son muy subjetivas, son mis conclusiones. Quizás ustedes, cada cual, pues tenga otras o coincida en algunas conmigo, etcétera. Las conclusiones, pues yo les voy a ofrecer las mías, a ver si coincidimos. Y esa es la temática que queremos desarrollar en estas 2 sesiones. Bien, pues empecemos con la introducción. Mira, una característica propia de los seres humanos, independientemente de edades y circunstancias personales, o sea, cada quien en su edad, en su desarrollo académico, en su posición social o política, pues cada persona, independientemente de edades y circunstancias personales, es su capacidad y su necesidad de expresarse. Todos tenemos, no importa si eres muy rico, si eres muy pobre, si eres muy ilustrado, si apenas tienes conocimientos elementales, si eres muy jovencito, si eres un niño o una persona adulta mayor, no importa. Todos tenemos esa necesidad de expresarnos, transmitiendo de esa manera a otras personas
sus pensamientos, emociones, estado de ánimo, necesidades. Nosotros en México tenemos un refrán, ¿verdad? De que el que no habla, Dios no lo oye. Sí, o sea, si algo necesitamos, si algo requerimos, de lo que sea, físicamente, moralmente, económicamente, si algo necesitamos, pues tengo que acercarme a quien me lo puede proporcionar y decirle lo que me pasa. Claro, lo haré de buen modo, con la educación que nos dan, en el sentido de pedir de favor, de dar las gracias, etcétera. Pero pues todos tenemos alguna necesidad, si no económica, pues afectiva, de conocimiento, etcétera. Entonces, queremos expresarnos, igual que nuestras emociones, nuestra alegría, nuestra nostalgia, nuestra preocupación, nuestro miedo, todo eso es muy humano y tenemos que compartirlo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues a través de la expresión. De hecho, esta característica la comparten también los animales, quienes son capaces de transmitir sus sensaciones. Si tú tienes una mascota, llegas a conocerla de tal modo que pareciera que te habla, ¿verdad? O sea, el animalito, claro, nos expresa en nuestro lenguaje, pero tú entiendes muy bien cuando está preocupado, cuando está triste, cuando está cansado, tienen su propia forma de manifestarse. Y tú que lo conoces muy bien, sabes cuál es su estado de ánimo. Y para personas muy sensibles, porque claro, hay más personas más sensibles que otras, incluso hasta las plantas, ¿verdad? Las plantas que pues, pareciera mentira, pero nos hacen también sentir de alguna manera lo que les está pasando, aun cuando no tienen un sistema nervioso, digamos, y desde luego menos pensante. Pero todos los seres vivos tienen necesidad de expresarse. Ahora bien, ya advertía Aristóteles, aquel gran pensador de la antigüedad griega, que el hombre es un son politicón, ¿te acuerdas? Un animal político, es decir, un ser sociable o gregario. Si fuéramos irracionales, pues andaríamos en manada, por ejemplo, ¿sí? Bajo la guía de un líder, bajo la guía de uno de nosotros que tuviera la capacidad de conducir, de dirigir. Entonces, ya Aristóteles advertía esa necesidad del hombre de estar con los de su especie y comunicarse, ser un ser gregario, lo que implica que requiere comunicarse con otros individuos de su especie, incluso para sobrevivir. Las personas de la prehistoria, fíjense, si nos vamos a la época de la prehistoria, al principio no tenían idioma. El idioma ya implica un desarrollo de civilización. El hombre primitivo pues no tenía idioma. Su comunicación, ¿cómo la hacía con otras personas? Mediante mímica, sí, era muy importante los gestos, las manos para implicar, transmitirte un mensaje. También la onomatopeya, que como tú sabes, la onomatopeya son la imitación de ruidos, ¿sí? Cómo hacen las aves o cómo se escucha el estruendo de un relámpago, cómo cae la lluvia, cómo suena. Entonces, imagínense ustedes en un mundo donde no hay idioma, no hay un idioma. Entonces yo quiero expresarle a mis compañeros ahí en la cueva, en la aldea, que de repente me atacó un oso, un lobo, y cómo logré vencerlo. ¿Cómo lo puedo hacer sin palabras? Pues precisamente con mímica, ¿verdad? Gruñendo como lo hace el animal que me ataca, y en fin, de alguna manera tú entiendes mi idea. Ya había necesidad de expresión y también sonidos guturales, ¿verdad? Cuando imitamos ruidos y gruñidos. Era la forma de manifestarse de aquellos hombres. Y por otro lado, incluso ya muy avanzada la historia, en el siglo XVI, estoy hablando de 1500,
Todavía en la Patagonia, en algunos lugares de la Patagonia, o sea, en el sur del continente americano, que comparten Argentina y Chile, había grupos humanos, así los encontraron algunos españoles que hicieron recorrido por ahí, como don Fernando Magallanes, grupos humanos que no utilizaban formas idiomáticas, todavía no tenían un idioma estructural, entonces todavía vivían en un primitivismo muy grande. Bajo este contexto, la invención de los idiomas representó un avance de gran impacto para la civilización. La creación de los idiomas fue realmente una cosa tan importante en la historia de la humanidad como el dominio del fuego, ¿sí? Cuando el hombre pudo hacer el fuego, controlarlo, pues dio un salto en la civilización muy importante. Pues así pasó con el idioma. El idioma fue la gran invención, como la rueda. Fueron de los grandes inventos del hombre primitivo que hicieron avanzar muchísimo el desarrollo cultural de la humanidad. Al principio fueron lenguas derivadas de una primigenia, o sea, de una lengua primitiva, de una primera lengua y de la cual partieron otros idiomas. En el caso del continente europeo, o sea, del viejo mundo, fue la lengua que surgió el idioma indoeuropeo. De él se derivaron idiomas muy antiguos, como el sánscrito, que es de los más viejos idiomas, el arameo, que era el idioma que se hablaba en tiempo de Cristo, el griego mismo, el celta, el latín, etcétera. Esto por hablar del viejo mundo. En nuestro mundo americano, los pueblos originarios, los pueblos autóctonos, hubo también lenguas madre o troncales. Por ejemplo, el náhuatl, el maya quiché, del cual se han derivado muchas lenguas de pueblos originarios que todavía hablan comunidades y pueblos en nuestro tiempo. Por otra parte, hacia 2500 y 3000 antes de Cristo, se creó en la zona de Mesopotamia. ¿Se acuerdan que Mesopotamia es una de las civilizaciones muy antiguas de la humanidad? En el cercano oriente, la escritura cuneiforme, o sea, una escritura hecha como con arañitas, como con rayitas, que se grababa sobre tablillas de barro. El barro fresco, con un punzón, le hacían la escritura y cuando esa tablilla se cocía al fuego, se quedaba grabada y quedaba endurecida. Y esto podía formar las primeras bibliotecas que conoció la humanidad. O sea, ya se almacenaban documentos, se tenía un acervo y es muy importante. Fueron las primeras bibliotecas, pero fue también la primera escritura. Cuando el hombre inventa la escritura, o sea, un sistema de caracteres que representan sonidos e ideas, entonces también la humanidad dio un gran paso. Salió de la prehistoria y entró a la historia. La escritura es como la llave que le permitió pasar de prehistoria, abrir la puerta y entrar a la historia, porque ya el pueblo, la gente, el común de las personas, era capaz de guardar memoria de su pasado, de difundir su presente y de planear su futuro. Ya había medios para expresarnos y que se nos entendiera con facilidad. De esta manera, los seres humanos podían ejercer la palabra, la escritura y la lectura, vínculos suficientes para intercomunicarse. Y hasta la fecha han pasado muchas cosas y todavía es la palabra oral, es la palabra escrita, es la palabra leída lo que nos hace comunicarnos. Por eso, por ejemplo, un libro es maravilloso porque cuando yo lo leo, estoy en comunicación con el autor, como si él me estuviera platicando, como si físicamente estuviera aquí conmigo, contándome su historia,
su estudio, la materia que contiene su libro. En esta forma se desarrolla a un máximo potencial su capacidad civilizatoria a la humanidad. En esa interrelación, o sea, nos interrelacionamos, comunicándonos, se intercambian conocimientos. Ahorita mismo lo estamos haciendo. Yo te estoy transmitiendo algunas ideas, tú las captas, estás de acuerdo, no estás de acuerdo, pero todo eso es intercomunicación y crecimiento. Se crean panoramas de crecimiento humano. Lamentablemente, para quienes detentan el poder político, tanto en tiempos antiguos como en actuales, pues no siempre resulta grato escuchar críticas, puntos de vista contrarios a sus programas de acción. O sea, el gobernante no siempre está dispuesto a escuchar cuando le dicen algo que va en contra de sus convicciones, de su manera de gobernar, etcétera. Eso de que a mí me gusta escuchar a la gente que me diga mis errores para corregirlos, pues no creas que lo hace todo mundo. No a todo mundo le gusta que lo critiquen. Entonces, eso ya pasaba con los antiguos gobernantes y puede pasar en los tiempos contemporáneos. Tampoco es muy agradable recibir quejas, inconformidades de parte de los gobernados, porque eso implica que te están presionando para que realices. Y pues no siempre estás en condiciones, no siempre estás en disposición, y entonces es muy pesado que te estén manifestando inconformidad, queja, protestas, pues no siempre son bien vistas por el gobernante. De aquí que se fueron dando y se dan en nuestros días diferentes formas de represión para sancionar y a veces con verdadera brutalidad la oposición que osare enfrentarse. O sea, aquel que se atreve a escribir, aquel que se atreve a decir verbalmente, a vengar, a protestar, pues se atiene a veces a consecuencias muy, muy graves. Las tuvimos aquí en la época de la dictadura de Victoriano Huerta, pues hubo dos legisladores que se enfrentaron al dictador. Uno era el senador por Chiapas, don Belisario Domínguez, él era médico, pero fungía en esos días como senador por el estado de Chiapas. Y pues se atrevió a hacer un escrito en el cual pedía la renuncia de Victoriano Huerta, el presidente Huerta. Pues le salió muy caro el asunto, fue muerto por esbirros del régimen y de una manera salvaje, bárbara. El otro fue un diputado por el estado de Yucatán, don Serapio Rendón, que también se atrevió a hablar, a hacer discursos en contra del dictador y pues lo secuestraron y lo mataron. Esto para dar un par de ejemplos, ¿verdad? De cómo esa libertad para expresarnos no siempre ha sido bien recibida. Y podemos correr el riesgo de recibir una represión, pues a veces muy drástica. Antecedentes de estos medios, de estas medidas extremas, por ejemplo, las tenemos en casos como el juicio a Sócrates, quien fuera condenado a envenenarse con cicuta. ¿Se acuerdan que se acusaba a Sócrates de que pervertía a la juventud con sus ideas, de que no respetaba a los dioses, no era temeroso de los dioses? Se le hacían muchos cargos a Sócrates. Y bueno, pues terminó perdiendo su juicio y condenado a beber la cicuta. Y lo mismo podríamos hablar de la crucifixión de Cristo, quien finalmente por divulgar sus ideas contrarias a lo que oficialmente pronunciaban los sacerdotes y fariseos de su época, pues también sufrió un proceso y fue ejecutado. Y por ejemplo, en el siglo XIX, en la época de los zares de Rusia, el escritor ruso don Fedor Dostoyevsky,
el autor de Los Hermanos Karamazov y otras obras muy importantes, pues fue a dar al destierro a Siberia, en la parte más alejada de Rusia y más fría. Ahí se mandaba a todos aquellos que eran, pues hoy diríamos, presos políticos. Nuestro escritor, tan famoso, tan respetado por su literatura, pues sufrió en carne propia ese destierro y muchas cosas que le ocurrieron en él. Y por ejemplo, también tenemos las masacres de trabajadores que estaban descontentos con el estado de cosas, manifestaron su inconformidad y fueron verdaderos mártires, los mártires de Chicago. Por eso cada 1 de mayo se celebra el Día Internacional del Trabajo, porque ese día, pues unos trabajadores en la ciudad de Chicago, en Estados Unidos, fueron reprimidos de manera bárbara. Y aquí mismo en nuestro México, pues tenemos los mártires de Cananea, la mina de Cananea, y de Río Blanco, que eran fábricas textiles. Los trabajadores aquí en aquella época, tiempos de Don Porfirio, pues se atrevieron a protestar y a hacer manifestaciones y aquello terminó muy mal, con presos en la cárcel, los principales líderes y mucha gente que perdió la vida en la represión. Por eso hablamos de los mártires de Chicago, de los mártires de Cananea, de los mártires de Río Blanco. Personas que pues se atrevieron a expresarse y les fue muy mal. ¿Y qué significa expresar? Expresar, entre otras acepciones, es manifestar de alguna manera lo que se quiere dar a entender. Es darse a entender por medio de la palabra. Aunque ya sabemos que podemos usar, como lo hacían los hombres de otros tiempos, los gestos de muchas formas. La expresión es distinto a expresar. Expresar es el verbo. Yo me expreso, tú te expresas, todos se expresan. Y la expresión es el modo como tú te expresas, como tú hablas, en un tono airado, en un tono amable, en un tono cordial, en un tono amenazante. Las palabras tienen mucho que ver en la forma como las decimos, ¿sí? Una misma frase dicha con afecto, con simpatía, con broma, puede ser muy agradable y esa misma palabra, dicha en un tono severo, hosco, pues puede considerarse hasta una majadería, una agresión. La libertad de expresión entonces es la manifestación libre de las ideas. En ocasión se le consideró como libertad de pensamiento, pero cuidado, porque el pensamiento no es lo mismo que la expresión. El pensamiento es un proceso mental. Tú piensas, eso está en tu mente. Y eso es muy subjetivo. Mientras tú no lo des a conocer, pues nadie sabe lo que estás pensando. Si hay algo nuestro, que no nos pueden arrebatar, son nuestros pensamientos. Mientras tú no los expreses, pues ni quien se entere que estás pensando. Sin embargo, también pueden ser víctimas de agresión. Lo que decimos el lavado de cerebro, ¿verdad? Te hacen toda una política de represión o de insinuación o de tendencia subliminal para que hasta tus pensamientos se modifiquen. O sea, con todo y ser tan íntimos, pues una forma de agredirte es influir en esos pensamientos y se puede hacer, obviamente que se puede hacer. Pero no es el pensamiento propiamente lo que se reprime es la expresión. Y son dos cosas distintas. Uno es el proceso mental de pensar y otra, el proceso de dar a conocer el pensamiento. Eh, pues esto quiere decir que vamos a limitar aun cuando se desarrolla la censura para evitar que una persona oiga, vea, lea o escuche o se entere de algo. La censura sirve para eso, para esconder, para ocultar, para que no pienses, para que no desarrolles ideas que pudieran ser pues en contra de las políticas de un régimen.
para que no veas ciertas cosas, para que no leas ciertas cosas. Entonces se censura, ¿sí? Y esto pues también es delicado, también tenemos que considerarlo. Expresarse libremente es un derecho consustancial al ser humano. Es la mejor forma de exteriorizar la inteligencia. La libertad de expresión implica que la persona no deberá ser molestada a causa de sus opiniones. Pero fíjate, si esto es así, no me pueden molestar porque yo tenga la opinión que sea sobre lo que sea, como te digo, cosas políticas o cosas artísticas o religiosas o deportivas o lo que tú quieras. Yo tengo mi manera de pensar que a lo mejor no concuerda con la tuya. Ahora bien, para ello, también debo tener como libertad de expresión anexa a ella, digamos que engrapada con ella, la libertad de buscar, recibir y difundir ideas de toda índole. O sea, así como tengo libertad de expresarme, debo tener libertad para hacerme de información. O sea, son derechos distintos. Libertad de prensa, libertad de información o derecho a la información. Pero son cosas distintas que sin embargo están engrapadas. Si tú me ocultas información, si la distorsionas, pues entonces mi expresión va a ser equivocada. Consecuentemente se mezclan con el derecho a la información y con libertad de prensa el derecho a la información. Y la expresión puede ser oral, escrita, impresa, en expresiones artísticas de cualquier índole. A ver, ¿qué pasa con un artista que hace una escultura, una pintura o una canción que a veces, pues no precisamente es del agrado de o un régimen o de un grupo de intelectuales? Pero esa es su expresión. Ya pasó en la historia y sigue pasando hoy día. Imagínense cuando en el Renacimiento, que salíamos de la Edad Media, y que toda la expresión artística era dirigida a la iglesia. Se hacían versos dirigidos a la Virgen, a las imágenes religiosas, se hacía arquitectura de las grandes catedrales que todavía nos asombra, se hacía escultura y pintura de santos, de mártires, en fin, todo lo conectado con el mundo religioso. Y de pronto en el Renacimiento se hace escultura desnuda de cuerpos de hombres y mujeres. Ha de haber sido un escándalo, ¿verdad? En plena iglesia, en la Capilla Sixtina, pintar desnudos, porque están representando el momento de la creación, la expulsión del paraíso, todo lo que narra la Biblia, pero desnudos en la iglesia. No, pues hubo más de una persona que se horrorizó. Entonces, pues no siempre es fácil conseguir esa libertad de expresión. En consecuencia, con lo antes citado, como consecuencia de lo que hemos dicho, resulta de primordial importancia el estudio del derecho a la libertad de expresión como un derecho humano que incide directamente en el campo de los derechos político-electorales de las personas. Por lo que este tema, pues está plenamente justificado en el diplomado. Si tu diplomado es en torno a los derechos políticos, los derechos humanos político-electorales o de materia político-electoral, pues estudiar el derecho de libertad de expresión está más que justificado. Es necesario que esté dentro de la temática de tu diplomado. Vamos a ver un concepto de libertad de expresión, que ya es el primer tema de 8 que tenemos que tratar. Hay una obra que se llama La libertad de expresión en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es de 2 autores. Uno de ellos
pues es muy conocido, es nuestro querido maestro intelectual y gran personaje de nuestro medio mexicano, el doctor don Sergio García Ramírez y Alejandra Gonza. Estas dos personas en 2007 publicaron esta obra, La libertad de expresión en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, el libro lo puedes encontrar impreso y también en línea. Es breve, pero muy sustancioso. Trae muchos puntos de vista desde el punto de los académicos, pero también se refiere a resoluciones que ha sido emanadas de esa Corte Interamericana de Derechos Humanos. Trae jurisprudencia, es una obra que yo recomiendo que si ustedes tienen un poquito de tiempo, pues puedan consultar. Ahí se afirma por parte de los autores que la libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una democracia. Sin libertad de prensa, así rotundo lo estoy diciendo, no hay democracia. ¿Sí? La libertad de expresión, concretamente, si no la hay, pues no hay democracia. Estarás en otro tipo de gobierno, quién sabe en cuál, pero democracia no es. Y esto no lo digo yo, lo están diciendo sus autores. Es indispensable para la formación de la opinión pública. Si no hay libertad de expresión, pues no se forma una opinión pública realmente valiosa, sustentada. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre. Aquí también yo observo que no solamente está hablando de la libertad de expresión, sino también el derecho a la información. Si en la sociedad donde yo estoy se oculta la información o se distorsiona, pues no hay democracia, porque entonces yo voy a tomar un camino equivocado al decidir o al expresarme, porque estoy partiendo de bases falsas, no concuerda lo que me están informando con la realidad. Entonces, si me ocultas, si me escondes, si me das parcializada o alterada la información, necesariamente si parto de lo falso, llego a conclusiones falsas. Por eso, pues si no hay esas libertades, derecho a la información y libertad de expresión, pues no estamos en una democracia. Como ven aquí en esto que estoy comentando de don Sergio García Ramírez y Alejandra Gonza, no están definiendo la libertad de expresión, sino simplemente están dando a conocer su importancia, su trascendencia. Vamos entonces a seguir caminando. En consecuencia, no, vamos hacia acá. Aquí tienen ustedes incluso resaltado, cuando tengan este material en sus manos, aquí sí encontramos ya una definición de libertad de expresión. Dice que es un derecho humano, inalienable. Quiere decir que no se puede enajenar, inherente a todas las personas, que tiene como finalidad permitir a estas, o sea, a las personas, manifestar abiertamente sus pensamientos, opiniones, ideas e información por el medio que consideren oportuno o que se encuentre a su alcance. Entonces me gusta un libro, un artículo, me gusta la radio o la televisión o la prensa. Bueno, el medio que yo considere oportuno o que sea el que tengo a la mano y que puedo utilizar. Hay gente que tiene acceso a la radio, hay gente que no. Y no porque esté prohibido, sino porque no tiene quien lo lleve, quien le dé cabida, etcétera. Ahora, ¿cómo se construye esta definición o de quién es? Se construye a partir de lo que dice en su obra Carlos A. Castilla Juárez, Carlos con K. Nada más que adaptándolo.
Ahorita vamos a ver en qué medida voy a adaptar lo que dice el autor. La definición antes expuesta se ha elaborado adaptando la del autor citado, o sea, no es textual, sino lo hemos ajustado, arreglado un poquito, sin cambiarlo en la esencia. Esto se hace para evitar utilizar palabras del concepto a definir con la definición. Por ejemplo, la palabra libertad y libremente. Si yo digo la libertad de expresión consiste en manifestar tus ideas libremente, pues ya no valió como definición, porque yo quiero saber qué es libre, ¿sí? Entonces tengo que ahí darle un sesgo al autor. Pero también para no entremezclar con el derecho a la libertad de expresión otros derechos con los que está íntimamente vinculado, como ya vimos. La libertad de expresión se une con el derecho a la información, como la libertad de prensa y otros derechos. Entonces yo quiero nada más libertad de expresión, que no se me mezcle con otras cosas. Tal es el caso de acceso a la información y libertad de expresión. Entonces aquí tengo un esquemita. Mira, uno es la información. Yo tengo que estar informado. Informado significa que puedo buscar los datos actuales en donde los haya. Voy al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y quiero saber. Y me informan. Quiero saber cuántos recursos de reconsideración o cuántos juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano ha resuelto el tribunal en el periodo de tal a tal. Pues tienen estadísticas y me informan. Quiero saber cómo fue resuelto un asunto. Si ya causó estado, ya está publicado en página. Ahí viene la resolución, ahí vienen los argumentos que se esgrimieron por parte de la eh, magistratura, de la ponencia, de la magistrada o magistrado ponente, el que hizo el proyecto, y los argumentos de los demás compañeros magistrados y magistradas del Pleno. Unos estuvieron de acuerdo, otros no. Ahí veo todo cómo se desempeñó ese ejercicio de resolución. Entonces, pues eso es primero, me voy a informar. Para una vez informado, yo tener mi opinión y poderla expresar. Viene entonces la expresión, eso va por mi cuenta. Y luego, pues como lo voy a hacer por medio de la prensa, quiero tener la libertad de prensa, o sea, que mi escrito, mi expresión se publique con oportunidad. Siempre y cuando ese sea el método, el medio de comunicación, podría ser la radio, la televisión o cualquier otra. Pero entonces son actividades distintas. Por eso volvamos a la definición. Arreglando la definición de Castilla Juárez, dice que la libertad de expresión es un derecho humano. Empecemos por ahí. Que es inalienable, o sea, no lo podemos enajenar, cambiar, nada. Es inalienable, no se puede enajenar. Es inherente a todas las personas. Tiene como finalidad permitir a estas, a las personas, manifestar abiertamente, fíjate, ya no dice libremente, porque entonces nos quedaremos con la idea, bueno, ¿qué entiendo por libremente? Si es libertad de expresión. Entonces, manifestar abiertamente sus pensamientos, opiniones, ideas e información. Se mezcla todo. Puedo dar un reporte si soy periodista, qué pasó, cómo pasó, por eso estuve en el lugar de los hechos y estoy informando, o pueden ser opiniones en una mesa redonda de expertos en una temática, cada uno expresa su punto de vista. Y podemos coincidir con él o no, pero tienen la libertad de expresarse. También, pues ideas de mucha naturaleza, como decíamos, religiosas, políticas, etcétera, por el medio que considere oportuno o que se encuentre a su alcance. Entonces, es una definición que se centra solamente en libertad de expresión, ya no mezcla lo que está muy vinculado.
el derecho a la información, la libertad de prensa. Eso no lo estamos mezclando, queremos ver nada más la libertad de expresión. La libertad de expresión constituye, aquí tenemos otra definición, en este caso del señor magistrado don Felipe de la Mata Pizaña. Él forma parte del pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y además de ser magistrado, pues es un académico muy conocido, tiene mucha obra escrita y la conferencia, seguramente muchos de ustedes lo han escuchado en algunas ocasiones. Entonces es un académico muy completo y él nos da también una idea de qué es la libertad de expresión. Dice, la libertad de expresión constituye un derecho humano, coincide con lo que dijimos antes. En este caso, él dice consagrado en el artículo 6 de la Constitución mexicana. En los artículos 19, párrafo 2 y 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Aquí el magistrado don Felipe de la Mata, pues previamente ya nos dijo lo que es la libertad de expresión, es un derecho humano. Y lo que hace su definición es darnos puntualmente, hasta con detalle, en dónde podemos encontrar en diferentes documentos esa libertad de expresión, tanto en la Constitución como en documentos convencionales. Ahora bien, dentro del género de libertad de expresión se encuentra la libertad de prensa. Es otra libertad, pero está conectada, consagrada en el artículo 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, si a mí me interesa la libertad de expresión, no puedo menos que también meterme en el campo de la libertad de prensa. Pero eso ya está en otro artículo constitucional, el 7, el siguiente. O sea que para mi materia, artículos 6 y 7 son los básicos, el 6 y el 7 de la Constitución. El 6 es el mero artículo de mi tema, el de la libertad de expresión. El 7 es, en cambio, el de la libertad de prensa, pero está muy vinculado. No se debe restringir ese derecho por vías indirectas. Por eso estoy hablando de la libertad de prensa, como por ejemplo abuso de controles oficiales o particulares de papel periódico o de frecuencias radioeléctricas. Imagínense, puede haber una represión en el sentido de que si yo hablo, me vaya mal, ¿sí? Se me reprima incluso con riesgo de mi vida. Pero también hay otros medios que parecen sutiles, pero no son válidos. Si yo tengo una publicación y tengo que conseguir el papel para su impresión, pues si el papel está monopolizado, simplemente me obstaculizan conseguirlo y no puedo sacar mi publicación. Eso no es algo que estemos especulando, no es algo que estemos pensando que puede ocurrir, sino que ya ha ocurrido, ¿sí? Periódicos ha habido a los cuales se les limita la compra de su papel. Con eso es suficiente para que estén mejor, estén tranquilos, porque saben que si se ponen contra el Estado, simplemente no hay papel y adiós tu publicación. Bueno, no se puede restringir ni de forma directa, metiendo en la cárcel a los periodistas o matándolos, ni tampoco con estas medidas que podrían parecer sutiles, pero son también represoras. No debe existir previa censura. O sea, antes que publiques te vamos a censurar. Vamos a ver qué es lo que vas a hacer, qué es lo que vas a publicar y a ver si te damos permiso de publicarlo. No, no debe haber censura al derecho de información. Si bien sí puede fincarse responsabilidades ulteriores a las expresiones emitidas
basándose en el respeto a los derechos o reputación de otras personas, seguridad nacional, orden público, salud o moral, también públicas. Ningún derecho, ninguno, es absoluto. Ninguno. Todos los derechos tienen un límite. El límite llega donde empieza tu derecho. Si en esta audiencia, como presumo, hay muchas personas que son profesionistas del derecho, profesionales, son abogados, abogadas, pues se acordarán que en sus primeras lecciones, cuando empiezas a estudiar la carrera, pues te van explicando en teoría del derecho o introducción al derecho, como se haya llamado la materia, te explican que tu esfera de derecho llega hasta donde empieza la del otro. No puedes afectarlo. Ningún derecho es absoluto. Y esto ya lo ha manifestado Suprema Corte de Justicia de la Nación en varias ocasiones a propósito de varios tipos de derecho. Entonces, no puede haber censura, según dice la Constitución, a lo que vas a publicar previa. Pero una vez que lo has publicado, si has cometido algo que afecte a terceras personas, sí puede haber sanción porque has afectado a otros, por ejemplo, en su prestigio, por ejemplo, en su dignidad, etcétera. Y eso sí es censurable y es además sancionable, porque nadie tiene por qué reducir sus derechos en aras de que tú los amplíes. Tu derecho llega hasta donde empieza el del otro. Vamos a ver ahora el segundo tema. Después de que ya tenemos pues una definición de lo que es libertad de expresión y sabemos que no hay que confundirlo, aunque estén muy vinculados con otros tipos de derechos, como el derecho a la información, la libertad de prensa, etc. Ahora vamos al segundo punto, elementos constitutivos. Dentro de ese derecho de expresión, ¿a quiénes puedo identificar en el ejercicio de la libertad de expresión? Pues primero a sujetos involucrados. Los tales sujetos son la o las personas emisoras de la expresión, el que se expresa, claro, y la o las personas receptoras de la expresión. Si yo me voy a expresar, necesito a alguien que me escuche, alguien que me lea, ¿sí? Alguien que me entienda. Eso es la libertad de expresión. No basto yo, necesito expresarme frente a. Entonces, pues hay dos tipos de personas, dos tipos de sujetos. El que se expresa y el que recibe la expresión. Ordinariamente, o sea, lo común, lo que es muy frecuente, es que las personas A, las que se expresan, sean consideradas activas. Por ejemplo, en este momento, yo me expreso. A lo mejor con acierto o con desacierto, tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo, pero yo estoy ejerciendo ese derecho a expresarme. Entonces, normalmente, como en un auditorio como esto, yo soy el activo, yo hago, yo digo, y ustedes escuchan. Normalmente el receptor es pasivo, escucha, y se va formando una idea que se solidariza con lo que se dice o va poniéndole mentalmente obstáculos. No estoy de acuerdo en esto o en aquello. Eso es lo ordinario. Por ejemplo, sucede en los auditorios, en el público de cualquier espectáculo, de cualquier evento, pues en los lectores, el lector lee, el escritor, el que escribió eso, ni se entera la opinión del lector. Pero a pesar de eso, es muy posible la interacción entre ambos tipos de personas. Y no solamente es muy posible, sino además deseable. Por ejemplo, un cantante o una persona que va a dar un discurso, pues se presenta ante el público, a lo mejor en un auditorio repleto de gente. Normalmente ese público va a escuchar,
la canción o el discurso. Sin embargo, puede haber interacción porque el público se manifiesta contento, apático, hostil, y eso lo resiente el emisor. Si llegas a un público que te recibe con alegría, con aplausos, con solidaridad, pues te sientes en confianza, te sientes pleno. Si en cambio ves que está tenso, que está agresivo, que está grosero, pues eso también te impacta, te limita, te pone a la expectativa. Lo mismo, cuando tú tenías, por ejemplo, clases ordinarias en tus estudios, primaria, secundaria, profesional, tú sentías al maestro o maestra que daba la clase. El maestro que llegaba muy animoso, ¿verdad? Muy jovial, te inyectaba ese ánimo, ese entusiasmo. Al que llegaba, en cambio, muy hostil, muy agresivo, ¿verdad? Francamente, a pelear. Tú lo sentías su estado de ánimo. Entonces sí puede haber interacción. Y por ejemplo, hoy pues cabe la posibilidad de enviar mensajes, por eso de repente está pasando el programa de radio, de televisión, y dice, mire, aquí hay un mensaje del señor fulano de tal que escribe o habla desde Torreón, Coahuila, y opina esto o lo otro. Y pues tú le contestas a ese señor de Torreón, que está muy lejos de donde tú estás dando tu discurso o tu clase. Entonces sí puede haber esa intercomunicación. Y ya no digas en los medios electrónicos, en las redes. Tú pones tu mensajito y en segundo ya aparece una serie de respuestas favorables o desfavorables. Ahora bien, esos son los sujetos. Ahora, otro elemento, porque estamos viendo los elementos constitutivos, es el medio de comunicación utilizado para expresarte. Puede ser tu voz directa, ¿sí? Estamos así frente a frente y yo te explico mis razones. O puedes hacerlo así, desde luego ahí es personalmente, estoy frente a ti, te estoy diciendo lo que pienso. O puede ser la mímica, o puede ser el lenguaje corporal, puede ser la radiofonía, la radio, la televisión, la prensa, las redes. Tú escoge el medio que quieres, el que tengas a la mano, el que se te facilite. Bueno, pues si tienes redes, ese es tu medio que te expresas. Y te expresas todos los días mandando y recibiendo información, comunicación, ideas. Entonces los medios pueden ser muy variados. Otra cosa es el elemento del contenido de la expresión. ¿A qué tema te estás refiriendo? Puede ser personal, ideas tuyas, puede ser ético, ideas de filosofía, de ética, de político electoral. Estamos en campaña y tú estás expresando ahí como candidato tu plataforma. Puede ser religioso, un mensaje religioso, como el que escuchamos en los servicios religiosos. El sacerdote o ministro o pastor, o como le llamen a la persona que está dirigiendo esa iglesia, pues da su mensaje a los feligreses. También puede tratarse, por ejemplo, de entretenimiento. Estamos en un programa de entretenimiento. También puede ser un mensaje artístico, científico. Pues hay de todo tipo de mensajes. O sea, ¿en qué área se puede colocar tu expresión? Y el último elemento es el contexto en que se emite la expresión. ¿Es una conversación entre amigos? ¿Es una entrevista? ¿Es un chat? ¿Es un discurso? ¿Es un servicio religioso? ¿Estamos ante una crisis política? Eso tiene mucho que ver con el Tribunal Electoral, porque fíjate, no es lo mismo que un religioso platicando con los amigos en un café exprese sus ideas respecto a los candidatos, los partidos,
a que lo exprese como sacerdote en la homilía del servicio religioso. Entonces el contexto sí tiene que ver. Y también tiene que ver la presión que se esté ejerciendo en ese momento, ¿sí? Así yo hablé hace rato del discurso del doctor Belisario Domínguez en la época del general Victoriano Huerta. Se vivía con miedo, con temor. El gobierno no se andaba por las ramas. Ibas a la cárcel o ibas a ser ejecutado, sin juicio ni nada, un vil crimen. No es lo mismo que estés frente a un planteamiento así a que estés fuera de ese contexto. Entonces, todo el contexto tiene que tomarse en cuenta. Frente a estos elementos, la autoridad responsable debe mantener una actitud respetuosa, o sea, respetar ese derecho de expresión, tutelarlo, protegerlo y en su caso, infraccionar si es que se han violado los límites normativos de este derecho. Entonces, la actitud de la autoridad es de respeto, de protección, ¿sí? Son dos cosas distintas. Uno, respeto lo que tú estás haciendo y otra, tutelo que efectivamente puedas hacerlo. Y simplemente, si es del caso, si caíste en un exceso y violentaste los límites, pues sancionarte de acuerdo a derecho. Una multa, si por ejemplo una inhabilitación, lo que corresponda a lo que está en la ley. Entonces, esa es la actitud que debe mantener la autoridad frente a la libertad de expresión. Por otra parte, de conformidad con la jurisprudencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos considera que la libertad de expresión es un derecho que debe ser analizado y tutelado en dos dimensiones. Dos dimensiones. Y precisamente, aquí tengo a la mano el libro de el maestro García Ramírez y el libro de Carlos A. Castilla Juárez. Se los voy a mostrar en pantalla a ver si acaso alcanzan a ver. Déjame ver. Es este. Este libro es una colección Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Está publicado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México. Se llama Libertad de Expresión y Derecho de Acceso a la Información en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Es de Carlos A. Castilla Juárez, al que yo me he mencionado hace rato para formar la definición. Y el autor, valiéndose de ideas que expresa don Sergio García Ramírez también, pues dice, mira, ese derecho humano, que es la libertad de expresión, la podemos analizar y tutelar en dos dimensiones, en dos perspectivas. Una, la dimensión individual o personal. Se trata de un derecho con que cuenta toda persona, tú, él, ella, toda persona, para expresar sus propios pensamientos, ideas, información. Se refiere a un derecho a comunicar sus ideas a otras personas. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahorita? Les estoy comunicando a ustedes que me hacen favor de escucharme mis ideas, que estarán bien estructuradas o mal estructuradas, pues son mis ideas. El derecho a la libertad de expresión, entonces, es igual al derecho a comunicarnos, ¿sí? Podrían considerarse similares. Si me puedo expresar, pues entonces me estoy comunicando, ¿sí? Porque estoy mandando mi mensaje a otros. Si no hay otro u otros que me escuchen, no tendría sentido mi expresión, ¿sí? Estaríamos como en aquel cuento de la mitología del rey Midas. ¿Se acuerdan ustedes del rey Midas? Que todo lo convertía en oro.
Entonces, el rey Midas tenía un terrible secreto. Nadie lo conocía. El rey Midas tenía orejas de burro, pero no se le veían porque se tapaba con la corona. El único que estaba en el secreto era su peluquero, pero tenía pena de muerte si decía algo. Y pues ya tenía mucha ansiedad para comunicarse, para decirlo, para contarlo, para el chisme, vamos. Entonces se le ocurrió hacer un hoyo en la tierra profundo y entonces de bruces sobre el hoyo gritó, sin que se le escuchara, el rey Midas tiene orejas de burro. Y tapó el hoyo. Después de que ya se cansó, se desahogó. Con el tiempo, dice esa mitología, creció una planta. Y cuando el viento movía la planta, se oía el eco que decía, el rey Midas tiene orejas de burro. Pues todo el mundo se enteró. Entonces, un poquito me pasaría lo que al peluquero del rey Midas. Si yo no me expreso ante nadie, si me encierro en mi habitación y ahí digo y despotrico y hago, pues nadie se enteró. No, expresarse significa que haya quien me reciba el mensaje y reaccione frente a él. Entonces, el derecho a la libre expresión es igual, por eso ahí hay un signo de igual, es igual al derecho a comunicarnos. Ahora, esa es la dimensión individual. Cada uno de nosotros tiene derecho a expresarse, consecuentemente a comunicarse. ¿Y cuál es la otra dimensión? La otra dimensión es la colectiva o social. Es el derecho de la sociedad a procurar y recibir cualquier información proveniente de alguna o algunas personas y a estar bien informada. Es su derecho social a conocer todo tipo de expresiones. Así como tú tienes derecho a expresarte, yo, como parte de la sociedad, tengo derecho a escucharte. Que nadie venga y me diga, no, 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 tápate los oídos, los ojos, escóndete, eso no se debe ver. Así como tú tienes derecho a expresarte, yo tengo derecho a recibir tu expresión y a formarme la opinión que yo quiera en torno a lo que estoy escuchando o viendo. Entonces, es la libre expresión igual a derecho a la información, a una información veraz que pueda ser corroborada, que pueda ser confiable, que pueda ser comprobable con datos duros, pero también derecho a la verdad histórica. ¿Qué fue lo que ocurrió? Todavía a estas alturas nos preguntamos qué pasó en Tlatelolco, qué pasó el 2 de octubre de 68. Sí, ya todos sabemos que hubo una masacre, pero ¿quién la orquestó? ¿Por qué? ¿A cuánto ascendieron las víctimas? Todavía hay muchas cosas que están ocultas. No, tenemos derecho a la verdad histórica, que se nos diga qué ocurrió, y también tenemos derecho a la verdad actual, a conocer ahorita qué está pasando y a escuchar opiniones en contra o a favor de algo, oír relatos, noticias, sin interferencias ni obstáculos. Más adelante lo vamos a ver, pero ahorita adelantamos esto. ¿Qué pasa si, por ejemplo, una persona entra a una proyección cinematográfica, al cine, y esa película previamente le han metido tijeras? ¿Por qué no te dejan ver cómo salió esa película? Tienes derecho a verla. Otra cosa es que qué imagen o qué opinión te merezca esto. Pues a lo largo de la historia ha habido películas que se dice se enlatan, porque ya ven que se ponen en unos estuches de metal, entonces están enlatadas. Aquella película de La sombra del caudillo, basada en una novela del general don Martín Luis Guzmán, estuvo enlatada por años, porque en su novela y en su película
Habla de la época del general Plutarco Elías Calles y el general Obregón y todo lo que pasó en ese tiempo, o sea, el maximato y todo lo que sucedió. Entonces, eso, pues el Estado dijo, no, esto no se puede ver enlatado. Y hasta fechas recientes es que ya puedes verlo, a la vez hasta la pasan en la televisión, ¿verdad? Como esas películas viejas. Ya a nadie le interesa esconderla, pero estuvo escondida, enlatada. ¿Por qué? Yo tengo derecho a ver qué dice don Martín Luis Guzmán y cómo se filmó esa película. Ahora, otra cosa es que yo piense que eso es verdad, que es mentira, que la película está muy bien trazada, que está muy mal hecha. Pues ella es mi opinión. Incluso una persona va a ver una película y le cortan escenas. Señor, pues si va a ver la película, eso es lo que quiere ver. Es como el hombre que entra a una cantina, pues va a tomar, ¿verdad? Ahí no se va a rezar el rosario, ni se va a leer un libro, no es una biblioteca. En una cantina se entra a tomar. Bueno, pues si alguien paga su dinero por entrar a ver una película, pues es que quiere ver todo lo que dice, lo que pasa en la película. En la época del cine mudo, los primeros momentos de la cinematografía, pues se ponía una rocola atrás de la sala que estaba tocando todo el tiempo música a propósito. O sea, si era de acción, si era de terror, si era de amor, etcétera, pues ponía la música adecuada porque no tenía sonido en la película. Y en esa época en que la moral era muy estricta, empezaban los actores, el actor y la actriz, a hablar, se acercaban, parecía que se iban a dar un beso, pero ¡zum! Salía un letrero. Y después, porque no era posible que en la pantalla se viera el beso de las personas que estaban actuando. Entonces, cuando ya estaban próximos a darse el beso, ¡zum! Salía un letrerito y decía, y después y ya te pasaban a otra escena. Bueno, pues precisamente, así como tú tienes libertad de expresarte, yo tengo libertad a escuchar tu expresión. Ambas dimensiones, la individual y la colectiva, están vinculadas estrechamente, es decir, son interdependientes, por lo que se debe garantizar su ejercicio simultáneo. Para que yo me exprese necesito a alguien que me escuche. Para que me escuche necesita a alguien que exprese. No sería lícito invocar el derecho de la sociedad a estar informada para fundamentar un régimen de censura previa supuestamente destinado a eliminar las informaciones que serían falsas o criterio del censor, es decir, a criterio del censor, ni crear monopolios públicos o privados sobre los medios de comunicación para intentar moldear la opinión pública según un solo punto de vista. Si yo voy a ser el censor, el que va a tomar la película y digo, no, esto que no lo vean, es mi opinión, mi punto de vista, mi moral, ¿por qué se las voy a imponer a los demás? A lo mejor yo soy muy exagerado en mi criterio moral. Otra persona más liberal, pues no hubiera eliminado esa escena. Entonces no podemos estar a criterio de una persona, sea quien sea, de lo que debemos ver y lo que no debemos ver, lo que debemos escuchar y lo que no debemos escuchar. Ahora vamos a ver quiénes son los titulares, ese es el tercer punto que hay que tratar. ¿Quiénes son titulares? El artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos dice que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Obsérvese esta definición. Quiere decir toda persona quiere decir cualquier persona, independientemente de su edad, de su ilustración, de su profesión, de su género, de su etnia, de su convicción religiosa, de su preferencia sexual, de lo que quieras, toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Consecuentemente, no es exclusiva a determinado sector social ni a quienes sean dueños de los medios de comunicación, tampoco a determinadas profesiones, los escritores, los periodistas, los comunicadores, no.
Es decir, la libertad de expresión está abierta a toda persona, con profesión o sin ella. La libertad de expresión es un derecho de toda persona sin distinción de género, nacionalidad, edad, origen, capacidad, credo, orientación sexual, tendencia política, grado de instrucción, es decir, se ejerce sin discriminación alguna. La Corte Interamericana de Derechos Humanos considera que ese derecho ampara a sujetos activos y pasivos de la comunicación, por eso vimos los sujetos, el que habla y el público que escucha. Uno tiene derecho a expresarse y el otro a escuchar la expresión. Por su parte, vamos a ver ahora las bases constitucionales. Si quiero ver en la Constitución en dónde está la libertad de expresión, pues ya sabemos, artículo 6 de la Constitución, sexto de la Constitución. ¿Y qué dice el sexto de la Constitución en la parte que me interesa? Dice, la manifestación de las ideas, que es la expresión, no será objeto de ninguna inquisición. Cuando yo veo esto y unido a la manifestación de ideas, digo inquisición, porque me acuerdo de aquel tribunal de la Santa Inquisición que tuvimos en la época de la colonia, que causó muchos estragos, ¿verdad? Mucha gente fue a dar a la hoguera y pasaron cosas horribles. No, pero inquisición se llama así, porque inquisición es un verbo, inquisidir. ¿Y en qué consiste? En investigar. El que hace inquisición investiga. Eso es lo que hacía la Inquisición en su tiempo. Indagaba, buscaba, se llenaba de información y cuando ya estaba seguro, iban y te aprendían. Pero ya a esas alturas ya tenían santo y seña de todo lo que habías hecho. Esto era negativo porque un tribunal no puede ser juez y parte. Si va a juzgar, pero a la vez va a investigar, se convierte en juez y parte, se convierte en fiscal y tribunal. Eso no es correcto. Pero aquí la Constitución obviamente no está hablando de la Inquisición como tribunal histórico, sino que dice que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición, o sea, nadie se va a poner a averiguar tu expresión. De ninguna inquisición judicial o administrativa, o sea, ni de autoridad judicial ni de autoridad administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. Ahí están los límites. ¿Te acuerdas que te dije? No, no puede haber un derecho sin límites. Siempre hay unos parámetros, siempre hay un límite, siempre hay una pared. Y ya sabemos, tu expresión no debe afectar la vida privada, la moral de los terceros, provocar algún delito, perturbar el orden público, el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. Ahorita vamos a ver ese derecho de réplica. Pero esa es la parte esencial del artículo sexto. El artículo sexto es más amplio, pero esto es lo que queremos resaltar porque andamos buscando la libertad de expresión. Su base constitucional, el artículo 6, claro. Dice también que toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como para buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. Aquí la Constitución está ya engrapando la libertad de expresión con la libertad de recibir información, el derecho a la información. Bueno, el artículo séptimo, que ese se refiere a la libertad de prensa, dice que es inviolable la libertad de difundir opiniones, informaciones e ideas y a través de cualquier medio. Ahora, no se puede restringir ese derecho, estamos hablando del de prensa, del artículo séptimo, con el que está muy vinculada la libertad de expresión,
por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódico, lo cual ya habíamos observado, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualquier otro medio y tecnología de la información y comunicación encaminadas a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones. Todo esto está respecto a la libertad de prensa, pero está muy conectada con la libertad de expresión. Por eso estamos viendo en bases constitucionales el artículo sexto, libertad de expresión, y artículo séptimo, libertad de prensa. Dice todavía el séptimo, ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura. Antes sí, para imprimir un libro necesitabas que te lo autorizara la iglesia y el Estado, que no tuvieran cosas contra ellos. Ni coartar la libertad de difusión que no tiene más límites que las previstas en el primer párrafo del artículo sexto de esta Constitución, ya sabemos, daño a tercero, a su moral, al orden público, etcétera. En ningún caso, fíjate bien, puede secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas como instrumentos de delito, porque hubo tiempos, por ejemplo en el porfirismo, en que te quitaban la imprenta, te la decomisaban, donde estabas publicando las publicaciones que no convenían al régimen. Ya lo veremos más adelante. Ahora, eso dicen los artículos 6 y 7, que para nuestro tema, el sexto y el séptimo son fundamentales, sobre todo el sexto. Pero también puedo yo tomar en cuenta lo que dice el artículo primero de la Constitución, porque dice que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución establece. Está hablando de todos los derechos que se reconocen por el Estado, entre ellos, claro, la libertad de expresión. Ahora bien, yo observo aquí que con la reforma que se hizo a la Constitución en 2011, cuando se impactó el tema de los derechos humanos, ahora ya se distingue entre derecho y garantía, porque antes la Constitución hablaba de garantías. La garantía es el procedimiento para garantizar, o sea, para hacer propicio que se cumplan los derechos. Y no, una cosa es el derecho y otra su garantía. Por ejemplo, tengo un derecho, se me afecta, tengo el juicio de amparo como garantía, como vehículo para que se me devuelva mi derecho lesionado. Entonces, no es lo mismo derechos que garantías. Pero dice todavía el artículo primero, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Y también dice que todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Ojo, todas las autoridades, dice, todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ahí está la responsabilidad del Estado para salvaguardar la vida, la integridad de los periodistas y las periodistas. No se puede hacer el sordo, no se puede decir, bueno, ¿yo qué? ¿Cómo que qué? Ese derecho que se tiene a dar información
a expresarse, y en este caso profesionalmente, porque el señor se dedica a eso, pues no puede ser dejado a la deriva para que se le agreda, se le amenace, se le perturbe. Todas las autoridades están obligadas, todas, ¿sí? Ahí está, ese artículo es muy importante, porque obliga al Estado a cumplir con su deber, el garantizarnos a todos, y en este caso específico que nos interesa, a un gremio determinado de profesionales, el respeto a sus derechos y a su integridad. Pero también hay que ver el artículo 41, ya sabemos que el 41 es muy importante. Ahí está todo lo referente a lo político electoral. Y entonces el 41 en su base tercera, apartado C, el artículo 41 es muy amplio, entonces me dice que en la propaganda político-electoral que difundan los partidos políticos y candidatos deberán abstenerse de expresiones que calumnien a las personas durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión de los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales como de las entidades federativas, así como de los municipios, de las demarcaciones territoriales, de la Ciudad de México y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, o sea, lo que tenga que decir el instituto y el tribunal, por ejemplo, o las relativas a servicios educativos o de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia. Si vamos a enfrentarnos a un desastre eh, provocado por inundación, por ejemplo, pues tenemos que dar información, cuáles son los sitios de refugio, las medidas que se deben tomar, etcétera. Pero salvo esas excepciones está limitada la información gubernamental. Y en ese mismo artículo 41, en su apartado D, dice, el Instituto Nacional Electoral, mediante procedimientos expeditos en los términos de la ley, investigará las infracciones a lo dispuesto en esta base e integrará el expediente para someterlo al conocimiento y resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En el procedimiento, el instituto podrá imponer, entre otras medidas cautelares, la orden de suspender o cancelar de manera inmediata las transmisiones de radio y televisión de conformidad con lo que disponga la ley. Es que aquí se están transgrediendo esos límites que nos está diciendo la propia Constitución. Tienes derecho a expresarte, pero espérate, hay límites. Y nos interesa mucho porque esto es comunicación en materia político-electoral. Esto da origen a los procedimientos sancionadores, especialmente al procedimiento especial sancionador. Un autor muy conocido en nuestro medio y muy estimado en el medio político electoral académico es el doctor Ernesto Camacho Ochoa. Tal vez ustedes lo conocen, lo han escuchado. Él está también aquí en la Escuela Judicial Electoral. Y sobre este punto que estamos transcribiendo de la Constitución, dice el doctor Camacho, en materia política, cada vez gana más terreno la idea de maximización de la libertad de expresión y la necesidad de que exista un amplio margen de tolerancia frente a las expresiones. Por ejemplo, legislativamente en el Código Electoral anterior se preveía la prohibición de denigrar a las instituciones. ¿Se acuerdan ustedes que no podías hacer propaganda electoral en sentido de denigrar a las instituciones?
Así decía. Sin embargo, dicha limitante, dice el doctor Ochoa, se derogó para abrir más el debate político sobre el gobierno. Entonces, pues es que era muy difícil. Si yo soy candidato, por ejemplo, a presidente de la República, tal vez en mi discurso haga críticas de la política del régimen anterior respecto a seguridad social, respecto a educación, etcétera, y cualquiera podría decir, está denigrando a las autoridades. No, estoy señalando los puntos en los que no estoy de acuerdo o considero que la política fue equivocada y precisamente mi propuesta es cambiar de política. Bueno, por eso se quitó eso de denigrar a las autoridades. Lo que sí queda es denigrar a las personas. Eso es otra cosa. Una cosa es la persona y otra cosa la autoridad. En cambio, en las elecciones de 2006, sigue diciendo el doctor Camacho, se desarrollaron intensamente como propaganda negra o denostativa frases que polarizaron a la sociedad, lo que originó la reforma de 2014, en donde se prohíbe a los partidos y candidatos expresiones que denigren a las personas, como se había observado anteriormente. Y bueno, pues mira, aquí hay un documento que está en la presentación, no lo voy a leer, no te voy a molestar que lo leamos, tiene varias láminas porque es un documento un poquito largo, pero cuando esta presentación llegue a tus manos, tú lo podrás leer. Verás que tiene muchas cosas en rojito porque para nosotros en la época, pues ya serían faltas de ortografía, pero es que se respetó el estilo y la ortografía del siglo XVI. Entonces, ¿de qué se trata este documento? De la autorización del rey, autorización real, para publicar el libro de Miguel de Cervantes Saavedra, su famoso Quijote de la Mancha. Cuando tú abres el Quijote, antes de empezar pues, la aventura del Quijote, sus hazañas, aquella frase de que en un lugar de la Mancha, de donde no me quiero acordar, pues antes de eso está la autorización. Me gustaría, si tienes tiempo, ya ves que lo que se te sobra es tiempo, pues entonces lee por favor esto. Ahí verás cómo, por ejemplo, dice el rey, porque son palabras del rey, dice que don Miguel de Cervantes Saavedra, el autor, dice, nos pediste y suplicaste. O sea, no solamente pidió que le diera la autorización, sino suplicó, ¿verdad? Por favor, rey, dame tu autorización. Y va explicando todo, cómo le revisaron su trabajo, cómo vieron que pues sí, pues era una obra buena, y le da autorización por 10 años, contados a partir de que se expide la cédula, para que pueda reimprimir cuantas impresiones sean necesarias, pero con ciertos límites, porque cada reimpresión tiene que coincidir con lo que se leyó en el Real Consejo del Rey para autorizar, no vaya en alguna edición a meterse algo que no estaba revisado. Y es muy larga todo lo que dice aquí. Y hasta el final dice, fechado en Valladolid, Valladolid, España, que entonces era la capital, no era la ciudad de Madrid, a 26 días del mes de septiembre de 1604 años, o sea, 1604. Yo, el rey. Acuérdate que así firmaba él. ¿Para qué más mandato? Yo, el rey, a ver quién era el guapo que iba a ponerle peros al rey. Y aquí ya el secretario que escribió esto dice que por mandato del rey, nuestro señor, pues yo pensé que nuestro señor estaba muy arriba, pero parece que no, anda por aquí. Es el señor secretario don Juan de Amezqueta. Y se dice aquí, entre paréntesis, que se respetó el documento en su estilo y ortografía. Bueno,
Eso para que veas cómo había que pedir autorización, o sea, había censura previa. Por eso ahora la Constitución dice no debe haber censura previa. Y todavía hablando de esto, por ejemplo, hay quema de obras y confiscación de imprentas. Me voy a ver nada más el caso de nuestra historia nacional, pero los casos se pueden repetir en la historia universal. Por ejemplo, en 1562, en una ciudad de Yucatán, Maní, el segundo obispo de Yucatán, que era un franciscano, se llamaba Fray Diego de Landa. Él hizo una quema pública ahí en esa ciudad de Yucatán de 27 códices mayas. Y además también destruyó vasos ceremoniales y muchas otras cosas, porque él consideraba que eran diabólicos. Ahora, no te enojes con el padre Landa, ponte en su época. Él era un religioso. Él quería evangelizar a los indígenas. Entonces, todo lo que era su religión, sus dioses, pues era cosa del diablo, ¿sí? Él no tenía la mente que tú tienes, que dices, esto es cultura, es civilización, hay que ponerlo en un museo, hay que estudiar esos códices, son un tesoro. Esa mentalidad no la tuvo el padre Landa. Tú recuerda que la historia siempre pensamos que la hacen otros, ¿sí? La historia pareciera que fuera de los antiguos. Tú nunca te imaginas que tus audífonos que ahorita estás usando en esta reunión, pues un día van a estar en el museo. Un día va a estar tu auto y va a decir auto del siglo XXI. Se hacía una hora para ir de México a Cuernavaca. Y quien vea tu carro convertido en pieza histórica se va a morir de risa. Va a decir, ay, qué bárbaros, una hora, que no se aburrían. Ahora se hacen 5 minutos, ¿verdad? En un vehículo que vuela y en 5 minutos estás en Cuernavaca. Pues nunca te imaginaste que tus gafas o tus cosas que todos los días usas van a estar un día en el museo. Pues así le pasó al padre Landa. Él veía nada más su celo religioso, ¿verdad? Su afán de apartar a los indios de ideas diabólicas. Nunca pensó, estos documentos que estoy quemando, un día le podrían servir al doctor Pérez de los Reyes para sus clases de historia del derecho mexicano. Pues no se imaginó eso. Pero entonces se hacía esas quemas. Y ya en la época de don Porfirio Díaz se clausuraron y confiscaron las imprentas de las publicaciones que eran clandestinas. Primero se publicó el ahuizote. El ahuizote es un animalito y que es medio latoso, medio ponzoñoso, etcétera. Por eso lo pusieron así al periódico, el ahuizote, que fundó don José María Villasana. Les cayó encima la policía, les incautó la imprenta y a la cárcel. Entonces, los hermanos Flores Magón, don Ricardo Flores Magón y sus hermanos, hicieron un periódico para su partido liberal mexicano que se llamó Regeneración. Y también les clausuraron y a la cárcel y les quitaron su imprenta. Entonces, los partidarios del Ahuizote sacaron otro periódico que se llamó El Hijo del Ahuizote. Este era de don Daniel Cabrera y don Manuel Pérez Vivins. Pues también les cayó encima, lo hacían en una vecindad así medio sórdida, ¿verdad? Nadie se imaginaba, pero la policía investigó y de repente un día les cayeron, les quitaron su imprenta y a la cárcel. Por eso ahora se dice que la imprenta no debe confiscarse. Incluso don Porfirio Díaz, nuestro general don Porfirio Díaz, héroe de tantas batallas, expidió un decreto prohibiendo la publicación de cualquier escrito de los Flores Magón. Todo lo que escribieran los hermanos Flores Magón quedaba prohibido publicarlo en cualquier medio, libro, revista, periódico. Y la pena para quien no hiciera caso era 2 años de cárcel y multa de 5 pesos.
Si estás oyendo bien, 5 pesos. Claro, para ti ahorita pues no los tienes porque es muy difícil encontrar 5 pesos, pero en esa época era una cantidad pues más o menos buena. Entonces, 2 años a la cárcel y multa de 5 pesos y decomiso de la imprenta donde se hubiera hecho la publicación, la edición. Entonces, fíjate, pues por eso la Constitución, es decir, ahora entiendes más lo que dice la Constitución, que queda prohibido pues incautar o decomisar la imprenta como si fuera elemento del delito. Y que también, pues, no se debe prohibir una publicación. Lo que sí se puede sancionar una vez que se ve que esa publicación excedió los límites, o sea, posteriormente sí puedes sancionar a quien excedió los límites que la propia Constitución pone respecto a la libertad de expresión. Fíjate, a propósito del ahuizote y luego el hijo del ahuizote, precisamente en el movimiento del 68, cuando los estudiantes andaban muy acelerados, en el Instituto Politécnico Nacional, los jóvenes del Poli, y lanzaron también una publicación que se llamaba El nieto del ahuizote, siguiendo esta línea, ¿verdad? Pues ahora venía el nieto del ahuizote. Espero que no salga algún día el bisnieto del ahuizote. Ahora bien, también hablando de estas cosas curiosas, la Iglesia Católica tenía un índice, o sea, un índice de libros prohibidos, porque atentaban contra la fe o contra las convicciones religiosas. Ese índice lo creó el Papa Pío IV en 1564, tomando en cuenta la divulgación de libros, porque entonces ya se publicaban muchos libros, porque ya se había inventado la imprenta desde el siglo anterior. En los años de 1400, Gutenberg en Alemania inventó la imprenta. Y entonces esto permitió que se publicaran libros, porque cuando se hacían a mano, pues eran muy costosos y muy escasos. Pero ya con la imprenta empezaron a circular con más facilidad los libros. Se prohibían las obras heréticas o perniciosas para la fe. Su última publicación en español del Index fue en 1948 y contenía 4,000 títulos prohibidos. 4,000 libros que no deberías tú leer porque la iglesia intervenía. Algunos autores que fueron prohibidos estuvieron Montesquieu, Descartes, Spinoza, Hume, Kant. Fíjate, Emmanuel Kant, que es tan moralista y tan ético y todo, estaba prohibido. También Jeremías Bentham, bueno, él no me extraña porque era muy extravagante y seguramente decía muchas cosas contra la fe. Pascal, Víctor Hugo, el novelista francés Víctor Hugo, el de El jorobado de Nuestra Señora de París. A él le prohibieron por su novela Los Miserables. Fíjate, ahora lo tienes hasta en cine y puedes leer la novela y en fin, pues estuvo prohibido Víctor Hugo. Desde luego Marx, bueno, no nos extraña. Y Nietzsche estuvo prohibido. También no nos extraña, porque si lees a Nietzsche, pues sí está muy subido de tono. Pero bueno, pues había muchos autores que estaban en el índice. Por eso se leían. ¿Te acuerdas? Estaban prohibidos y por eso los leía la gente. La gente quería saber por qué estaban prohibidos. Yo les he comentado que me gustaría que mis libros fueran censurados, porque entonces los comprarían como si fueran pan caliente, ¿verdad? Para enterarse por qué están censurados. Bueno, ahora vamos a las bases convencionales. O sea, ¿qué dicen los documentos de convencionalidad? Por ejemplo, tengo la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Esto es iniciativa de la OEA. Se aprobó en Bogotá el 30 de abril de 1948. Había terminado la Guerra Mundial en 45 y para 48 pues ya se hablaba de los derechos de las personas.
Entonces, el artículo cuarto de la Carta de Bogotá, que así la conocemos popularmente, esta Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión. Fíjate, muy hábilmente la Carta de Bogotá separa algo que además está vinculado: investigación, opinión y expresión. Primero investigo, tengo derecho a investigar, a meter mi nariz en todas partes y se me tiene que dar información. De ello tomo una opinión, mi opinión, que tengo derecho a tenerla como tú tienes tus opiniones, y luego expresarlas y difundirlas, ¿sí? O sea, expresar mi opinión, por ejemplo, a un artículo, y pues que este se difunda, se publique. Entonces todas estas actividades están vinculadas, pero están separadas, son cosas distintas. Por cualquier medio puedo divulgarla: la radio, la prensa, la televisión, lo que sea. Bueno, esto fue la Carta de Bogotá. Un poquito después de que aquí en América teníamos nuestra Carta de Bogotá, se aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos en las Naciones Unidas, que fue aprobada en París. Esto ocurrió el 10 de diciembre de 48, o sea, un poco después, unos meses después de la Carta de Bogotá. Y este documento, en su artículo 19, dice: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Entonces mete en una sola bolsa de libertad de expresión, pues el hecho también de investigar, información y divulgación. Ahora bien, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que también conocemos como Pacto de San José, porque se firmó en la capital de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1979, el artículo 13 trae la libertad de pensamiento y de expresión. Dice: toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende, vuelve también a reunir todo en una bolsa, la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente o por escrito o en forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento de su elección. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura, sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas en la ley y ser necesarias para asegurar a: el respeto a los derechos o la reputación de los demás, o b, la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. Y tres, no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares del papel para periódicos de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información, o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. Esto ya lo habíamos visto. ¿Por qué? Porque se está repitiendo en otros documentos y en la propia Constitución, lo cual es válido. Cuatro, todavía dice el Pacto de San José: los espectáculos públicos pueden ser sometidos por ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2, de que no debe haber censura previa. Dicen espectáculos, sí. Ve si esto es para niños, para adolescentes o para adultos. Yo te decía, si alguien va a una película, a ver una película pues muy subida de tono, pues por eso pagó su entrada, eso es lo que quiere ver. Ahora, claro, no permitas
que a la sala, al espectáculo, acudan menores de edad o adolescentes si no es apta para ellos. Pero solamente para eso es la censura. No debes cuidar mi moral, yo ya soy adulto, yo ya sé qué hago y qué veo. Si no me gusta ese tipo de películas, no voy al cine, busco otro tipo de película. Igual con los libros, ¿verdad? Pero hablando de los espectáculos, que es a lo que se refiere aquí el Pacto de San José, sí dice puede haber censura, pero solo para clasificar y no permitir que un espectáculo pudiera afectar la moral de la infancia o de la adolescencia. Estará prohibida por ley toda propaganda en favor de la guerra. Fíjate, pues ahí ya tengo un límite a la libertad de expresión. No puedo hacer mensajes de apología del odio nacional, racial o religiosa. No, porque eso incita a la violencia y a la afectación a grupos. ¿Sí? Si yo despotrico contra una religión o contra una etnia, contra un grupo nacional, pues eso es terrible, eso no lo permite. Y incitación a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional. Y luego viene en el mismo documento, en el artículo 14, el derecho de rectificación o respuesta, pero esto es lo que llamamos el derecho de réplica y requiere cierto tiempo para explicarlo. Ahorita ya se nos vence el tiempo, vamos a dejarlo hasta aquí y continuamos mañana. Si ustedes están de acuerdo, voy a dejar de presentar para ver que podamos intercambiar alguna idea, opinión, pregunta, lo que ustedes quieran. Si alguno quiere hacer uso de la palabra, con muchísimo gusto lo escuchamos para plantear preguntas o comentarios. Doctor, buen día. Solo una duda. ¿Las presentaciones nos las harán llegar a nuestro correo? Sí, como la escuela tiene sus correos, mañana se las van a enviar. Sí, siempre lo hacemos así. Muchas gracias, doctor. No, ¿de qué? Maestra Evelyn, ¿está usted por ahí? Sí está, maestra. ¿Tiene usted algún mensaje, alguna pregunta, alguna cosa? No se le escucha, maestra. A ver su micrófono. Muy bien. Bien, ya no ¿Ya me sé. escuchan? Sí, ya sí, ahora sí, maestra linda, claro. Le decía yo si tiene usted ahí en su chat algún mensajito, alguna cosa. No hay ningún registro, doctora, de algún comentario que hayan hecho. Bueno, pues entonces, mire, pues ahorita faltan 3 minutos para que termine la clase, ya casi es la 1, ya como que la gente empieza a ponerse triste, ¿verdad? Ya siente ganas de ir a comer. Entonces, si quiere, pues nos podemos despedir. De todas maneras, si mañana tienen alguna pregunta, aunque sea fuera del tiempo, con muchísimo gusto la escuchamos y la atendemos. Entonces, maestra, si usted me da permiso, nos despedimos con mucho cariño de los amigos, les agradezco sus mensajes y pues ojalá que pasen la jornada muy contentos. Hoy es un día muy especial. Debemos estar todos de luto, porque hoy, 14 de febrero, pero de 1831, fue fusilado en Cuilapan, Oaxaca, nuestro querido general don Vicente Guerrero. Entonces, por eso la bandera debe estar a media asta. Pero creo que pocos se acuerdan de don Vicente en medio de la celebración de San Valentín. Entonces, pues espero que se la pasen muy contentos con sus amigos, con sus familiares, con todas las personas que los quieren bien. Y nos vemos mañana, ¿les parece bien? Maestra, mis respetos y cariño en este día tan especial. Como siempre, mi gratitud.
Gracias, Cuídense doctor, también muchísimo. de mi parte. Ya nos Buen vemos. día para todos. Hasta luego.